Águila versus serpiente, el conflicto silencioso del reino animal. En lo más alto del cielo y en lo más bajo del suelo, dos mundos se observan en silencio. Uno acecha desde la altura, con una visión que perfora el horizonte y alas que desafían la gravedad. El otro, sinuoso y paciente, espera entre raíces y piedras, confiando en el camuflaje y la precisión letal. Águila y serpiente, símbolos ancestrales, enemigos naturales, reflejos de dos formas opuestas de enfrentarse a la vida y a la muerte. No es un conflicto de guerra abierta ni una lucha constante. Es un equilibrio que se manifiesta de forma puntual, precisa, casi ritual. Cuando el águila desciende y la serpiente se alza, la jungla se detiene un instante. No hay lugar para el error. Cada movimiento ha sido perfeccionado por millones de años de evolución, donde solo sobrevive quien domina su entorno con mayor maestría. Este duelo no ocurre en un solo lugar. Se repite, con variaciones, en las cumbres del Himalaya, en los bosques tropicales del Amazonas, en las sabanas africanas y en los desiertos de América. Donde haya una serpiente capaz de matar, suele haber un ave que ha aprendido a evitar su mordida o a convertirla en alimento. No se trata de quién es más fuerte, sino de cómo se enfrentan. La velocidad contra la espera, la vista contra la vibración, las garras contra el veneno. Esta es una historia milenaria que va más allá del instinto, donde la inteligencia, la experiencia y la adaptación determinan quién caza y quién es cazado. Aquí comienza un viaje por ese enfrentamiento silencioso, cargado de tensión, donde cada segundo puede decidir el destino de dos especies diseñadas para enfrentarse. Desde las alturas, el mundo se revela con una claridad inalcanzable para la mayoría de los animales. Allí, entre las corrientes térmicas que ascienden por los valles y montañas, las águilas reinan. No vuelan como las demás aves, planean, flotan, estudian. Cada giro en el cielo tiene un propósito. Cada sombra que atraviesa la copa de los árboles es una decisión. El águila no improvisa. Su mirada perfora la distancia, escaneando cada centímetro del territorio en busca de un leve movimiento, una señal mínima de vida. La visión de un águila es una de las más desarrolladas del reino animal. Con una agudeza visual hasta 8 veces superior a la humana, es capaz de detectar el movimiento de una serpiente a más de 2 kilómetros de distancia. En este duelo silencioso, el primer golpe lo da quien ve antes. El águila observa sin ser vista, anticipando desde el aire los patrones de desplazamiento de sus presas. Su ventaja no es solo la altura, sino el dominio del espacio tridimensional. Mientras la serpiente se mueve en el suelo, el águila se mueve por el volumen del paisaje. Pero esa ventaja no es absoluta. El descenso es la parte crítica. La caza no se concreta en el cielo, sino en el instante en que el águila decide lanzarse. A más de 150 kilómetros por hora, sus garras se convierten en proyectiles vivos, diseñadas para perforar y sujetar al mismo tiempo. La presión que puede ejercer sobre su presa supera los 400 psi, más que la mordida de un lobo. Una vez que esas garras se cierran sobre una serpiente, pocas veces se vuelven a abrir sin haber cumplido su propósito. No todas las águilas cazan serpientes, pero las que lo hacen han desarrollado técnicas específicas. Algunas especies, como el águila culebrera o el águila real, aprenden desde jóvenes a detectar patrones de comportamiento que delatan la presencia de estos reptiles. Observan los movimientos sinuosos, las zonas donde el calor del sol activa a la serpiente y los momentos de mayor vulnerabilidad. Justo cuando sale de la sombra, cuando cruza terreno abierto, cuando se distrae. No hay margen de error. Un mal cálculo y el cazador puede convertirse en víctima. La estrategia del águila contra la serpiente no siempre es frontal. Muchas veces busca el factor sorpresa. Ataca desde un ángulo ciego. Se desliza silenciosa entre ramas antes de lanzarse. O se mantiene en círculos hasta que la serpiente comete un descuido. En ocasiones ni siquiera mata al instante. La eleva, la deja caer, la aturde con el impacto y luego regresa a recogerla. Otras veces, tras sujetarla, vuela hasta una roca alta y la golpea repetidamente hasta que cesa el movimiento. La experiencia también juega un papel fundamental. Las águilas jóvenes fallan más. No todas logran dominar la técnica. Algunas mueren intentando cazar serpientes venenosas, pero las que sobreviven aprenden. Y una vez que dominan esa habilidad, se convierten en depredadoras formidables, capaces de enfrentarse incluso a especies tan letales como las cobras o las víboras.
En Asia, por ejemplo, se han documentado ataques exitosos de águilas a cobras reales, una de las serpientes más venenosas y agresivas del planeta. Uno experimentado domina el entorno, espera el momento y golpea con precisión quirúrgica. Sin embargo, la serpiente no es una presa cualquiera, es flexible, escurridiza y su defensa principal es la imprevisibilidad. Por eso, cada ataque del águila es también una apuesta, porque en ese juego de precisión, cualquier error puede traducirse en una mordedura letal y aún así el águila vuelve una y otra vez, porque en su mundo el aire es dominio. Y quien controla el cielo, controla las reglas. Pero incluso en lo alto no hay victoria garantizada. Porque en la jungla todo equilibrio es dinámico. Hoy se caza, mañana se aprende. A ras de suelo el mundo tiene otras reglas. No hay panoramas amplios ni vuelos majestuosos. Todo se reduce a milímetros, a vibraciones en la tierra, a olores suspendidos en el aire caliente, a sombras que se proyectan por la selva espesa. Y ahí, donde cada hoja caída puede ser una emboscada, la serpiente reina. No necesita velocidad, tampoco fuerza bruta. Su cuerpo es una herramienta de precisión construida para pasar desapercibida hasta el último segundo. En la jungla asiática, las serpientes han desarrollado un repertorio de estrategias que las convierte en rivales formidables incluso para un depredador del aire. Algunas se camuflan tan bien que ni siquiera los ojos de un águila entrenada logran detectarlas. Otras se entierran en la hojarasca, inmóviles durante horas, a la espera de que el enemigo cometa el primer error. La clave de la defensa de la serpiente no está en el ataque directo, sino en la gestión del riesgo. Con movimientos suaves, ondula entre las raíces, esquiva ramas caídas, se funde con el patrón del suelo. Su cuerpo no proyecta sombras pronunciadas y su temperatura puede ajustarse para igualar la del entorno, evitando que los cazadores térmicos, como algunas aves o mamíferos, la detecten con facilidad. Pero si todo eso falla, le queda la última carta, el veneno. En Asia habitan algunas de las serpientes más venenosas del planeta. La víbora de Russell, la krait común o la cobra real no solo son letales, sino también conscientes de su peligrosidad. Y aunque muchas de estas especies prefieren evitar el conflicto cuando se sienten acorraladas, la respuesta es inmediata, un giro rápido, una mordida, un veneno que actúa en cuestión de minutos, algunas neurotóxicas, otras hemotóxicas, todas con un potencial mortal incluso para animales de gran tamaño. Las águilas que cazan serpientes saben esto, por eso intentan evitarlas o neutralizarlas desde una distancia segura, pero no siempre es posible. Hay registros de enfrentamientos en los que la serpiente logra impactar con una mordida en el instante exacto del ataque aéreo. Un solo diente, una inyección de veneno, y todo cambia. Algunas serpientes han desarrollado además técnicas para engañar al enemigo. Simulan estar muertas o se arquean en una posición defensiva tan rápida que el atacante duda. Ese segundo de vacilación puede marcar la diferencia. En este juego no hay segundas oportunidades. Y aún así, hay serpientes que no solo se defienden, también atacan. Se han documentado casos de serpientes que han sorprendido a aves mientras descansaban en el suelo o en ramas bajas, enredándose con rapidez, asfixiando, mordiendo. Son eventos raros, sí, pero posibles, porque en la jungla todo equilibrio es frágil. Lo más impresionante es su paciencia. Una serpiente puede permanecer inmóvil durante horas, esperando que su temperatura corporal se iguale con la del ambiente, vigilando sin ojos móviles, escuchando sin orejas. Detecta vibraciones, huele con la lengua. Sabe que no necesita ver para saber. Cada presa, cada amenaza, es percibida con una sensibilidad que va más allá de los sentidos convencionales. Y es esta quietud estratégica lo que la convierte en una figura esencial en la selva. No domina el aire, no recorre grandes distancias, pero conoce el terreno, y en la batalla entre el cielo y la tierra, la serpiente representa la resistencia silenciosa. No grita, no corre, no vuela. Pero cuando ataca, lo hace con una eficacia quirúrgica. El enfrentamiento entre el águila y la serpiente no es solo físico, es simbólico.
representa dos formas de entender el mundo, una desde lo alto, dominando la visión y la planificación, otra desde abajo, dominando el sigilo, el camuflaje, la espera. En el corazón de la jungla, donde la humedad es tan densa que parece tangible y los sonidos son un coro ininterrumpido de vida y alerta, el águila y la serpiente encarnan una rivalidad ancestral. No es una guerra declarada, no es una lucha continua, pero cada uno ha evolucionado sabiendo que el otro existe y que puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. A simple vista, parecería que el águila lleva ventaja. Desde las alturas lo ve todo. El dosel del bosque no es una barrera para sus ojos adaptados a la caza. Cada movimiento en la hojarasca, cada sombra que se desliza entre las rocas, es una posible pista. Sus alas, amplias y silenciosas, le permiten planear durante horas, conservando energía mientras analiza el territorio. Pero la ventaja de la altura conlleva también un precio: la distancia. El águila necesita precisión milimétrica para calcular el momento exacto del descenso. Un error en el ángulo, una ráfaga inesperada de viento o una rama que interfiera en el vuelo puede dar a la serpiente el segundo que necesita para defenderse. Porque una vez que está en tierra, la agilidad cambia de dueño. La serpiente no se deja provocar fácilmente. Si percibe un depredador desde el cielo, permanece inmóvil. Confía en su camuflaje, en su invisibilidad. Pero si el ataque es inminente, responde con velocidad. Su cuerpo, aparentemente torpe, es capaz de generar un impulso que desafía las expectativas. Algunas especies pueden lanzar mordidas desde una posición enroscada con una rapidez casi imperceptible al ojo humano. Y aquí es donde el enfrentamiento se convierte en una danza mortal. El águila, consciente del riesgo, inicia el descenso desde un ángulo cerrado, con las garras preparadas para sujetar por la nuca. Sabe que ese es el único punto en el que la serpiente no puede girar para morder. La puntería debe ser quirúrgica. La presión de sus garras, suficiente para neutralizar sin permitir resistencia. Pero no siempre acierta. Se han documentado choques en los que el águila subestima el alcance del ataque de una serpiente. Un giro brusco, una mordida que roza el plumaje, un grito que rompe el silencio de la selva. En esos casos, la lucha se vuelve caótica. El ave intenta ascender mientras la serpiente se enrosca en una de sus patas. Es un combate desigual, pero lleno de variables. La altura, el peso, la resistencia del vuelo, la efectividad del veneno. Curiosamente, no todos estos encuentros terminan en muerte. Hay águilas que logran liberarse tras ser mordidas y sobreviven. Otras caen víctimas del veneno horas después, lejos del lugar del combate. Lo mismo sucede con algunas serpientes heridas que logran escapar, arrastrándose hasta su refugio para morir o recuperarse lentamente. Este duelo, sin embargo, no es tan frecuente como podría pensarse. Ambas especies han aprendido a respetarse mutuamente. El águila no arriesga su vida por presas que implican demasiado peligro. La serpiente, por su parte, evita exponerse en horarios y zonas en los que sabe que los depredadores aéreos patrullan. La coexistencia es tensa, pero estable. Y en ese equilibrio, la selva se autorregula, porque este enfrentamiento no solo afecta a sus protagonistas, define también la conducta de otras especies, roedores, reptiles menores, aves más pequeñas. Todos ellos adaptan sus horarios y rutas en función de la presencia de estas dos figuras dominantes. Lo más fascinante de este duelo es que no tiene un vencedor definitivo, no hay un rey de la selva. Solo estrategias diferentes para sobrevivir en un mundo hostil. Uno confía en la visión y el dominio aéreo, el otro en el silencio y el veneno. Uno desciende con el rugido del viento, el otro se desliza con la precisión de una sombra. Y así, desde hace millones de años, el águila y la serpiente siguen enfrentándose en un teatro natural que no conoce tregua ni árbitros. Solo la ley implacable de la selección natural. En las selvas tropicales, donde cada eslabón de la cadena alimentaria sostiene una arquitectura compleja y precisa, el águila y la serpiente representan dos pilares silenciosos del equilibrio ecológico.
A pesar de sus diferencias, comparten un mismo propósito evolutivo: regular. Ambos son depredadores tope, es decir, no tienen enemigos naturales en su etapa adulta, y esa posición privilegiada les otorga una responsabilidad biológica. Y con ellos llegan enfermedades, desequilibrios en la regeneración de plantas por sobreconsumo de semillas y hasta plagas agrícolas. Así, el águila, sin saberlo, protege también los cultivos humanos y el equilibrio forestal. Por su parte, la serpiente, especialmente las arborícolas y terrestres de gran tamaño como la boa esmeralda o la pitón india, cumple un papel igualmente estratégico. Su dieta incluye aves, mamíferos pequeños, anfibios e incluso otros reptiles. En ausencia de serpientes, el ecosistema se vuelve más vulnerable a una sobrepoblación de estos animales, con consecuencias que pueden escalar rápidamente. Pero hay algo más. En muchas regiones, estos dos depredadores no solo conviven, sino que sus presas se solapan. Un mismo roedor puede ser cazado por un águila o una serpiente, lo que genera una forma de competencia silenciosa. Esta competencia no se da en forma de enfrentamiento directo, sino como un ajuste natural. Si una de las especies reduce su presión, la otra puede ocupar ese nicho vacío. Es un sistema de redundancia biológica que asegura que ninguna presa prolifere sin control. En zonas deforestadas o con alteraciones humanas profundas se ha observado un fenómeno revelador. Al desaparecer uno de estos depredadores, el otro no siempre consigue cubrir su ausencia. Las consecuencias de la extinción local de serpientes o rapaces no solo son numéricas, sino funcionales. El equilibrio se rompe y el ecosistema comienza a mostrar signos de estrés: pérdida de biodiversidad, mayor presencia de especies invasoras y colapso progresivo de cadenas tróficas. Ambas criaturas, tan distintas en forma y comportamiento, actúan como reguladores silenciosos, como engranajes en la maquinaria invisible de la selva. La serpiente desde el sigilo del sotobosque, el águila desde la distancia del cielo. Ninguna actúa por maldad, ni por ambición, simplemente hacen su parte, cumpliendo un rol que ha sido afinado por millones de años de evolución conjunta. En este equilibrio, la selva misma encuentra su voz. Es ella quien dicta el ritmo de la vida, quien impone sus reglas invisibles. El águila y la serpiente no se enfrentan por odio, sino por función. Y es esa función la que mantiene con vida a uno de los ecosistemas más ricos, pero también más vulnerables del planeta. Desde los albores de la humanidad, el águila y la serpiente han trascendido su condición animal para convertirse en símbolos, arquetipos, figuras sagradas. No solo cazan en la selva, habitan en nuestros mitos, banderas, esculturas, cuentos y sueños. Su enfrentamiento no es nuevo. Ha sido relatado por civilizaciones antiguas, interpretado como la eterna lucha entre el cielo y la tierra, entre la razón y el instinto, entre la luz y las sombras. En la cosmovisión mexica, el águila devorando a una serpiente posada sobre un nopal en medio de un lago no es solo el origen mítico de Tenochtitlán, sino una representación profunda del orden cósmico. Para los mexicas, el águila representaba al sol, la energía celeste, la fuerza del día, mientras que la serpiente era la conexión con el inframundo, la regeneración y la sabiduría ancestral. Juntas no eran enemigas, eran complementarias. Su aparente combate simbolizaba el equilibrio necesario entre fuerzas opuestas. En culturas andinas, sin embargo, la serpiente era vista como madre de la sabiduría, capaz de cruzar mundos. Era sigilosa, sabia, guardiana de secretos. En cambio, el cóndor, hermano del águila en espíritu, era el mensajero de los dioses, el vínculo entre el hombre y los espíritus celestiales. De nuevo, no había un vencedor, sino un diálogo entre planos de existencia. En Asia, las interpretaciones varían. El tigre, otro gran símbolo, a veces ocupa el lugar de la serpiente como fuerza terrenal, pero la serpiente mantiene un estatus místico. En China, la serpiente está asociada al ciclo, a la medicina, al renacimiento. El águila, por su parte, representa fuerza, precisión, poder imperial. En la iconografía japonesa, el águila aparece como guardiana de lo justo, mientras que la serpiente como protectora de la sabiduría interior.
Occidente, influenciado por tradiciones judeocristianas, ha teñido la figura de la serpiente con un velo de sospecha, tentadora, mentirosa, peligrosa. El águila, en cambio, fue elevada como símbolo de imperios. Roma, Bizancio, Estados Unidos, reflejando vigilancia, dominio, visión estratégica. Pero incluso en este contexto, ambos animales son figuras de poder. En el arte, la literatura y la poesía, esta dicotomía continúa viva. El vuelo del águila inspira libertad, control, supremacía visual. El deslizamiento de la serpiente evoca misterio, seducción, profundidad. Uno observa desde la altura, el otro siente desde la tierra, y ambos, cada uno desde su mundo, dominan el lenguaje del silencio. Cuando el ser humano observa a estos animales, no ve solo cuerpos, ve reflejos. Proyecta en ellos sus temores, sus aspiraciones, sus preguntas sin respuesta. ¿Qué animal soy? ¿Cuál me protege? ¿Cuál me amenaza? El símbolo supera al animal, pero no puede existir sin él. Por eso, la lucha entre águila y serpiente no es solo biológica o ecológica, es humana, habla de nuestra propia dualidad. Hoy, cuando una serpiente cruza un camino rural o un águila planea sobre un valle, quizás ya no sean vistas como en tiempos antiguos. Pero su fuerza simbólica sigue intacta, y mientras sigan habitando la tierra y el aire, seguirán contando historias. Historias que hablan de poder, de ciclo, de equilibrio y de la necesidad profunda de no olvidar quiénes somos a través de los animales que nos observan. En las profundidades de la tierra, una sombra se desliza sin hacer ruido. En las alturas del cielo, una silueta vigila desde lo invisible. La serpiente y el águila no son solo depredadores, son territorios en tensión. Son visiones del mundo que no se cruzan, pero se intuyen. Una espera, la otra busca. Una domina el polvo, la otra las corrientes de aire. Y sin embargo, sus destinos se entrelazan en un ciclo ancestral que ningún ser humano ha podido interrumpir. Porque no se trata solo de quién ataca primero, ni de cuál vence al final. Se trata del equilibrio entre dos naturalezas opuestas y complementarias. La selva, la estepa, el cañón, la montaña. Todos los paisajes del planeta han sido testigos de este antiguo encuentro. Uno que no siempre termina en combate, pero que nunca se da por terminado. El águila no siempre gana, la serpiente no siempre muere. Y en esa incertidumbre radica la verdadera lección, que la supervivencia no depende únicamente de la fuerza, ni de la astucia, ni de la velocidad. Depende de conocer el entorno, de adaptarse sin desaparecer, de entender cuándo actuar y cuándo esperar. En un mundo cada vez más alterado por la huella humana, quizás mirar con respeto este duelo milenario nos ayude a reconectar con aquello que perdimos. La conciencia de que no estamos por encima del resto, sino dentro del mismo sistema. La próxima vez que mires al cielo o al suelo bajo tus pies, recuerda que allí siguen ellos, esperando, observando, viviendo en un equilibrio tan frágil como eterno. Gracias por acompañarnos en este vuelo rasante por los cielos y suelos donde se cruzan el cazador y el acechador. Si este documental te ha permitido ver con nuevos ojos el eterno duelo entre el aire y la tierra, suscríbete a Animalia, comparte este video y activa las notificaciones. En este canal seguimos explorando la vida como sistema, con el rigor de la ciencia y la emoción de lo salvaje. Nos vemos en el próximo viaje.